La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. La biblioteca de Merlín llega gracias a KSS Canadá, una agencia peruana con oficina en Lima que te permitirá lograr el éxito profesional gracias a sus programas de estudio en Canadá, tanto en escuelas como en universidades, guiándote en todo momento y con la atención más personalizada del mercado. Únete a sus miles de historias de éxito y atrévete a superar tus límites con KSS Canadá. Hoy vamos a ver uno de los temas más apasionantes que yo recuerdo en mis años de estudiante de historia cuando estaba en la universidad. Merlín, la historia ya está dicha en cierto punto, pero ¿podrían falsificarnos fuentes históricas para creer otras cosas? Y es que hace unas semanas yo hice un video acerca de una versión alternativa de la conquista del Perú, y lo prometido es deuda. Hoy les voy a entregar la segunda parte, pero esta vez con todo el caso de la fuente histórica que terminó haciendo de que casi prácticamente cuestionáramos nuestros orígenes con la conquista. Y me refiero nada más ni nada menos que a los famosos documentos de Nápoles, manuscrito de Nápoles, o el tan célebre documentos Michinelli. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Es posible falsificar una fuente histórica? ¿Qué tan creíbles son los documentos Michinelli? ¿Se han hecho análisis y se han hecho algunas cosas que han desmentido o confirmado su información? Pues el día de hoy vamos a hacer un resumen de uno de los momentos que terminó hasta cierto punto causando un revuelo en la comunidad de historiadores en el Perú, y que incluso por lo que veo sigue dando que hablar hasta el día de hoy. Así que no lo delatemos más, yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato Bigotes, y esta es la biblioteca de Merlín explicándote todo el loquerío con el tema de los famosísimos documentos Michinelli y sobre si es posible engañar nuestras fuentes históricas. Muy bien, es obvio que para hablar del tema de la conquista o la llegada de los europeos al Perú, sí o sí se tiene que recurrir a una fuente histórica. Y estas son las famosas crónicas. Conocemos muchas crónicas, las de Garcilaso de la Vega, las de Huamampomas, las de Santa Cruz Pachacuti, etcétera, pero hay algo que quizá no lo sabes y te vas a enterar ahora. Y es que hay muchas crónicas que se han perdido, están incompletas, o simplemente se sabe que existen pero no se han encontrado hasta el día de hoy. Y eso nos da a pensar algo, Merlín, ¿entonces ya todo está dicho? Pues evidentemente la respuesta es no, no todo está dicho. Y para eso a las pruebas me remito con este libro que es muy raro y que es, bueno, una de las joyas de mi biblioteca: Crónicas perdidas, presuntas u olvidadas en la conquista del Perú. Este libro le perteneció a Raúl Porras Barrenechea, es un libro muy delgadito la verdad, pero que reúne justamente todas aquellas crónicas que al menos hasta ahora no sabemos qué exactamente tiene, o tenemos ideas muy parciales o simplemente no las hemos encontrado. Tengo entendido que varias crónicas de aquí quizá ya tienen alguna aclaración al día de hoy, porque este libro es de los años 50, así que voy a hacer una investigación para hacer un video especialmente de este tema, las crónicas que todavía no hemos encontrado. Pero ya, vamos primero con la definición. ¿Qué son los documentos Michinelli? Yo sé que es muy difícil definirlo, pero vamos a tratar de dar una definición que sea que se le acerque. Podemos definirlo como un conjunto de documentos que revelan nuevas autorías sobre algunas crónicas que ya teníamos en mente que tenían un autor fijo, y narran una versión alternativa de la conquista del Tahuantinsuyo. Como se imaginarán por la definición de los documentos Michinelli, su información es explosiva. Y esa es justamente la causa por la que terminó haciendo que muchos historiadores por a este lado del mundo terminen cuestionando si es que realmente son documentos serios o se podría tratar incluso hasta de una falsificación. Quiero dejar bien en claro que para el día de hoy, para el video del día de hoy, estoy cogiendo 3 artículos específicamente para poder ver el tema de los documentos Michinelli. El artículo de Rolena Adorno, que hace todo un estado de la cuestión acerca de los documentos Michinelli, desde su descubrimiento hasta sus posibles contradicciones. El artículo de Paulina Nunhauser, quien es la persona que se ha encargado también de sistematizar todo el estado de la cuestión de los documentos Michinelli de una manera creo que incluso mejor que el anterior. Y el artículo demoledor de Juan Carlos Estensoro, el historiador que terminó haciendo papi el informe de los documentos Michinelli, exponiendo todas las contradicciones que hay en ello. Pero no vamos a también ser unos ciegos obtusos a la hora de la crítica. Hay algunas cosas de los documentos Michinelli que, si bien es cierto, son dudosas, pero dan algo que pensar. Para eso tienes que quedarte en todo el video.
Para empezar, ¿cómo llegaron los documentos Michinelli hasta el presente? Según un informe del diario El País de España que hizo una breve nota acerca de este tema, los orígenes del documento son un tanto dispersos, ya que no se sabe exactamente en qué momento se escribió. Yo sé que en muchos casos están citando el siglo XVI, pero por lo que he visto, la datación va a variar de acuerdo a los análisis que se le haga y usualmente se le suele dar entre los siglos XVI y los siglos XVII. Se dice que en el año 1737 un indígena moribundo le entrega estos documentos a una persona de nombre Pedro Illanes, hasta que en el año 1744 este documento va a ser vendido de Illanes al señor Raimundo di Sangro, príncipe de San Cerbero y bueno, también un estudioso de los quipus. Para el año 1927 los documentos llegaron a manos de un hombre llamado Armando Saboya y quien finalmente le regala los documentos a Antonio Cera. Tú te preguntarás, Merlín, ¿quién diablos es Antonio Cera? Es nada más ni nada menos que el tío de Clara Michinelli, la mujer que va a ser la dueña de estos documentos y uno de los puntos importantes de todo este tema. Por lo que se puede decir que en el año 1986, Clara Michinelli, la nueva dueña de los documentos, va a terminar siendo la propietaria final y quien va a terminar haciéndole estudios, o mejor dicho, va a permitir que otros les hagan estudios también para que se pueda esclarecer qué cosa está sucediendo acá. Y es aquí donde entra al juego otra persona que es vital de toda esta historia, Laura Laurencic. Laura Laurencic va a hacer algo, va a transcribir todo el documento para su posterior análisis y lo va a presentar en el año 1996 ante un congreso, específicamente el cuarto congreso de etnohistoriadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así es como si lo sacaras de la película La leyenda del tesoro perdido donde está nuestro papi Nicolas Cage. Se sacó la información de los documentos Michinelli y Dios mío, fuego. Y es que los documentos tenían información que era brutal, como por ejemplo, se afirmaba de que Guamán Poma de Ayala realmente no era el autor de la nueva crónica y buen gobierno. Había una cierta conspiración del padre Blas Valera que se ve realmente hasta herética. Y quizá la información más valiosa, la nueva versión de la conquista del Tahuantinsuyo en la que se incluía un envenenamiento a los altos mandos del ejército de Atahualpa. No voy a entrar en detalles con esto porque de verdad ya he hecho un video acerca de eso, si no lo sabes te lo dejo aquí, para que puedas ver los detalles de esto último que es quizá lo más revelador. Pero sí vamos a entrar un poquito más en detalles técnicos sobre por qué este documento, pese a su información, termina siendo bien dudoso, incluso hasta cierto punto ya maliciosamente dudoso. Lo primero que hay que resaltar es que los documentos Michinelli están compuestos por dos cuerpos, y aquí sí les voy a leer el nombre porque de verdad latín no sé y no me memorizo absolutamente nada de estas cosas. Historia et rudimenta linguae Peruanum, y la segunda parte, Exul in meritas Blas Valera Populo Suo. No sé lo que significan, no sé latín, pero esas son las dos partes del documento Michinelli. Y como les digo, la primera parte incluye lo que son las revelaciones acerca de que los documentos de la nueva crónica y buen gobierno no fueron escritos por Guamán Poma, sino por Blas Valera y Gonzalo Ruiz, del cual, bueno, simplemente Guamán es simplemente un testaferro de la crónica. Y la segunda parte, que es la parte explosiva, son las cartas, o mejor dicho, es la carta de Francisco de Chávez, uno de los conquistadores, que se le dirige al rey Carlos V informándole el poco honor que hubo a la hora de conquistar el ejército de Atahualpa, ya que se recurrió al envenenamiento. Spoiler, la carta nunca llegó a Carlos V porque, bueno, la estamos viendo aquí en el folio. Pero como les digo, acá hay cosas muy raras. Y es que Laura Laurencic declara de que sí, la comunidad científica peruana ha recibido con gusto los documentos y estos han sido acogidos con entusiasmo y veracidad, algo que vamos a ver que tampoco tan cierto parece que no era, ya que inmediatamente salieron las observaciones sobre este tema. Y vamos con el artículo de Rolena Adorno. Merlín, ¿qué tan fiable ha sido el estudio de estos documentos? Bueno, Rolena nos cuenta lo siguiente, que básicamente solamente dos personas fuera de Clara Michinelli han tenido acceso a los documentos, y estos son la misma Laura Laurencic y Carlos Animato. Todo el resto que ha estudiado los documentos Michinelli solamente ha podido acceder por medio de fotocopia. Y al parecer la autora Rolena Adorno ha tenido algún tipo de acercamiento con Laura Laurencic porque ella se dedica a estudiar estos documentos por 3 años para sacar las conclusiones que vamos a nombrar
para ahora. Y los primeros errores que vamos a encontrar en los documentos son: gramaticalmente hay pero muchos problemas, ya que hay mucha incongruencia con el quechua. Por decirlo de alguna forma, cuando tú traduces un documento en inglés en el anterior Google Traductor, que era mucho más rudimentario, lo que tú encontrabas era una traducción literal del español al inglés. El resultado es que la gramática no se termina de ajustar, y esto es lo que pasa en una gramática aún más compleja como que es la del quechua. Pasar los términos del italiano al quechua debe haber sido una locura. ChatGPT se mete un tiro con esto. Sin ir muy lejos, también se encuentran términos anacrónicos, y esto es algo que el historiador Juan Carlos Estensoro lo ha revisado hasta el cansancio. Hay cosas como, por ejemplo, el nombre de blancos que se utiliza dentro del documento, y esto no era tan malo, ya que en la época no se mencionaba específicamente el término blancos, se le decía viracochas o chapetones. Ojo, estamos hablando del siglo XVI. Incluso algunos términos como la palabra clítoris y genocidium, que no van de acuerdo a la época, ya que es un uso muy posterior. Específicamente el caso de genocidium, que es usado ya prácticamente a fines de la Segunda Guerra Mundial, ya prácticamente para entrada de la Guerra Fría, era al menos desconocido en esta época. Sin contar que en las traducciones se encuentran palabras con apóstrofe. Y es que el apóstrofe, queridos amigos, por las palabras de Estensoro, no es muy común en este lenguaje, ni en el español ni en el quechua, por lo que es bien raro encontrar palabras con apóstrofe en esta situación. ¿Saben en dónde sí es más común? En el italiano. El siguiente punto es que los documentos Michinelli no tienen un destinatario claro. Bueno, a diferencia de la carta, que sí, pero con el resto no hay un destinatario claro. Y con esto quiero hacerme una pequeña aclaración, porque en mi caso, como estudiante de historia que he tenido que pasar por algún momento, he trabajado con documentos históricos. Y lo que sí les puedo decir es que prácticamente todos los que yo recuerdo haber trabajado sí tenían algún tipo de objetivo. Por ejemplo, si tú tenías que leer algún tipo de legajo que estaba correspondiente a un tema judicial para ver cómo habían maltratado a una persona, el objetivo del expediente era una temática judicial de denuncia. Si tú tenías que comprobar la situación de un predio para ver si es que este había sido construido en tal año, el documento tenía justamente como objetivo comprobar esa situación. Si tú querías saber la correspondencia entre dos personas importantes de la época, el epistolario tenía como objetivo justamente eso, la comunicación entre estas dos personas. Pero los documentos Michinelli no tienen un objetivo claro. Es como si alguien hubiera sacado esta información explosiva, lo hubiera puesto ahí y bueno, el que escucha esto es la posteridad. Mano, los documentos Michinelli se adelantaron a Tenet, literalmente. Ahora, algo que sí es rescatable es que el papel en el que se redactaron estos documentos sí es un papel antiguo. Pero ¿esto es suficiente para comprobar la veracidad de los documentos? Al parecer no, ya que es muy común que al final de los legajos en documentos de primera mano se encuentren hojas vacías, y esto no es novedad también, que terminan siendo a veces vendidas en el mercado. Así que no es tan complicado conseguir papel de siglos pasados, es relativamente sencillo si se sabe dónde buscar. Aunque debo decir que Estensoro hace toda una crítica acerca del papel usado, porque si bien es cierto, el análisis químico sí arroja que es un papel antiguo, pero hay ciertas cosas que sí dan que pensar, como por ejemplo la situación de la transparencia de unos sellos. Ahora, vamos también un poquito por el lado bueno, ¿ya? Paulina Neuhauser va a mencionar que una de las cosas que quizá es más polémica es la negación de la existencia de Francisco de Chaves, la persona que redacta esta carta a Carlos V, que dice que Pizarro prácticamente hizo una jugada deshonrosa para ganarle a Atahualpa, que es el envenenamiento. Y es que Francisco de Chaves, al parecer, mucha gente a raíz de la polémica de los documentos Michinelli lo ha negado. Y es que no, según Neuhauser, sí hay evidencias al parecer antes del descubrimiento de los documentos Michinelli de que un hombre llamado Francisco de Chaves tiene una crónica que habla acerca de una jugada deshonrosa que hizo Pizarro en la conquista. Se dice que todo este buló de cosas que se mencionan de que no existe Francisco de Chaves parte de textos de Raúl Porras Barrenechea. Pero debo decir que incluso en el libro que les he mencionado hace un rato de Raúl Porras Barrenechea hay una referencia a Francisco de Chaves, así que esto lo voy a estar desarrollando más adelante con mucha más calma. Ahora, creerle a todos los documentos Michinelli significa romper con todo lo que se sabe de personajes históricos anteriormente, con fuentes mucho más claras y mucho más, se puede decir, objetivas.
a diferencia de lo que el documento Micheli termina siendo, simplemente un testimonio soltado a la posteridad. Y es que uno de los puntos más controvertidos es el de Blas Valera, quien es conocido por su labor evangelista. Sin embargo, en los documentos Micheli hay una situación que es muy rara, ya que Blas Valera no solamente es un evangelista como se conoce, sino también tiene una fijación muy fuerte con lo que es las religiones y el pensamiento mágico andino. Es como si fuera una suerte de neopagano, ya que siente una fascinación extraña por ello. Esto, al menos por lo que yo entiendo a raíz de la lectura de la extirpación de idolatrías, esto es prácticamente imposible. Pero bueno, es algo que dicen los documentos. Finalmente, como les digo, está el hecho de que los documentos tienen problemas muy pero muy fuertes para poderse sostener. Sin embargo, al parecer, el debate no se ha cerrado hasta el día de hoy. Al menos no por ahora, ya que cada cierto tiempo veo que aparece algún tipo de paper haciendo referencia a los documentos Micheli. Si quieren una opinión mía muy personal de una persona que simplemente está revisando el caso, no un especialista que se ha metido a fondo en el tema, es que, bueno, el informe de Carlos Estensoro es muy pero muy demoledor, y en cierto modo, tras haberlo leído hace unos días, me parece que sí hay una probabilidad muy alta de que estos documentos no sean originales. La pregunta ahora es, ¿qué cosa se ganaba con los documentos Micheli o qué cosas se perdían con ello? Esto es algo que al menos hasta ahora no tiene respuesta, pero bueno, ahora te toca a ti. ¿Crees que los documentos Micheli son reales? ¿Reflejan realmente una historia del Perú pasada? Y no te olvides también de que hay muchas crónicas que todavía no se han descubierto. A lo mejor alguno de ellas se descubre y guarda relación con lo que está dicho en los documentos Micheli. No lo sabemos, solamente el tiempo y nuestro interés por la investigación lo va a decir. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camarán 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas. Muy bien, amigos, hasta aquí nada más el video del día de hoy. No te olvides darle like al video, suscribirte al canal, unirte a la sección de miembros que tengo cosas alucinantes. Y también no te olvides de tener una biblioteca así de bonita gracias a Muebles Andina, patrocinador del canal. Puedes seguir a Carlos Levin y a Aaron el usuario, mi músico y el animador del canal. Te dejo aquí su Instagram. Te recuerdo que todos los jueves y domingos tenemos stream de 8 a 10 de la noche. Los jueves para contar anécdotas y los domingos con Radio Misterio. Y si quieres hacerte mecenas del canal, puedes yapear, pinar a los enlaces que están acá o unirte a la sección de miembros donde tengo beneficios exclusivos para ustedes. Yo soy Marlin, conmigo será hasta la próxima.